Ya. Sí, las funciones son una regla de correspondencia, una regla de conexión que trata de relacionar un conjunto, el que llamamos un conjunto inicial, con un conjunto final. ¿Sí? Tratamos de relacionar este conjunto inicial con el conjunto final. El conjunto inicial se voy a llamar conjunto de partida o dominio, el conjunto de llegadas, el conjunto final. Y bueno, normalmente uno puede construir estas reglas de conexión con cualquier tipo de conjuntos. Obviamente en matemáticas se habla de los conjuntos de números, pero es con cualquier tipo de conjuntos. A ver, vamos a hacer un ejemplo con conjuntos sin número. Vamos a ver quién está. Entonces, voy a seleccionar al azar gente del curso. A ver, dice Belén Villagómez. Belén, vamos a poner aquí, con un conjunto de personas. Belén, vamos a elegir de la otra pantalla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, aquí dice Ángel, y finalmente Emilia. Ya, conjunto de personas. Acá vamos en el conjunto final, vamos a definir también conjunto de personas, yo qué sé, vamos a poner Messi, CR7 y yo qué sé, algún otro. Eh, Alan. Alan, ya eso, chévere. Ahí, eso sí saben, ¿no? Alan, me parece que se escribe así. Ok, vamos a ver. Entonces, yo voy a crear una regla de conexión. Una regla de conexión entre ellas va a ser así. X es fan de Y, ¿ya? Y voy a asignar, esto es un ejemplo. Supongamos que Belén es fan de CR7, que Ángel es fan de Messi y que Emilia es fan de Alan. Ya, ahí está. Hemos creado una conexión entre un conjunto inicial y un conjunto final. Ahora, ¿es este tipo de conexión una función? Ese es otro asunto, porque no todas las relaciones o conexiones que uno arma, no todas son funciones. ¿Sí? Entonces, para las funciones nosotros vamos a tener unas ciertas exigencias sobre el conjunto inicial. Vamos a exigir que todos los elementos del conjunto inicial se conecten, es decir, no puede haber alguien que se quede así, como digamos, sin conectar. Belén es fan de CR7, Ángel es fan de Messi y Emilia no sabemos. Ya, eso no puede ser. Para que sea una función, todos deben estar conectados en el conjunto inicial, así. Entonces, ahora sí, ya todos están conectados. Y la segunda conexión es que todos estén conectados con un único elemento del conjunto final. ¿Sí? Entonces, no puede existir, por ejemplo, que así, ¿no? Que Belén es fan de Messi y también de CR7. Yo sé que eso en la vida real sí puede ser, que alguien sea fan de los dos, pero no es una función. Entonces, ese tipo de conexiones sí existe, pero se llaman relaciones y no se llaman funciones. Sí, para que sea función, cada elemento del conjunto inicial debe conectarse con un solo elemento del conjunto final. Entonces aquí, por ejemplo, está Belén, que es fan de Messi, pero también de CR7, no está cumpliendo esa condición, entonces ahí esto de aquí no es una función. ¿Sí?
Pero apenas hacemos cumplir esa segunda condición, ¿no? Sí, cada elemento del conjunto inicial se conecta con un solo elemento del conjunto final. Ujú. Ahora sí, como aquí, podemos ver que esta relación que hemos armado entre los conjuntos sí es una función. Entonces, para definir qué es una función, tenemos esas exigencias sobre el conjunto inicial. Sí, eso vamos a poner por aquí. Sí, eso es obligatorio para funciones. Sí, como requerimientos o exigencias. Sí. Todos los elementos del conjunto inicial o conjunto de partida, todos, deben relacionarse o deben conectarse con alguien. Ya, esa es la primera condición. Y además, se deben relacionar con un solo elemento de conjunto de llegada. El conjunto final o conjunto de llegada. Ya, entonces son estas dos condiciones. Por ejemplo, este ejemplo que hemos armado aquí ahorita sí es una función. Voy a hacer algunas modificaciones para que vean que también podemos tener, a ver, también puede ser que, por ejemplo, todos sean fan de Alan. Se llaman Belén fan de Alan, Ángel fan de Alan, Emilia fan de Alan. Entonces, usted puede decir, pero ¿cómo? Alan está conectado con tres diferentes. Sí, pero es que Alan está en el conjunto final. Y estos son requerimientos para el conjunto inicial. Para hablar de funciones, nos ponemos exigentes con el conjunto inicial. Conjunto inicial o conjunto de partida, requerimientos, requerimientos del conjunto inicial, sí, todos están conectados, sí, y todos se conectan con uno solo. Belén es fan de un solo elemento del conjunto de llegada. Ángel es fan de un solo elemento. Emilia es fan de un solo elemento. También pasa así, ¿no? Que, digamos, Ángel es fan de CR7, Belén es fan de Messi. Todos son fan de un solo elemento. Belén es fan solo de Messi, Ángel es fan solo de CR7 y Emilia solo es fan de Alan. ¿Sí? Se sigue cumpliendo el requerimiento. Lo que no puede haber, como decía, que por ejemplo haya alguien que sea fan de dos elementos. Aquí, aquí por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Aquí, esto ya no es una función. Primero que Belén no está conectada. Otro que Ángel es fan de dos elementos. Esa es la segunda. Se deben relacionar con un solo elemento. Y aquí en el conjunto inicial, ¿no? Hay un elemento, en este caso el conjunto inicial, que es Ángel, que está conectado con dos elementos del conjunto final. Entonces, esto de aquí ya no es una función. ¿Sí? Incluso si aquí, ¿no? Belén sea fan de Messi, ¿sí? Así, se cumple la primera condición, pero no la segunda, no es una función igual, tiene que cumplirse las dos. Son exigencias en el conjunto inicial. Entonces, bueno, veamos ahora, veamos así. Ahora sí tenemos una función, ¿sí? No sé si hay preguntas, obviamente este tipo de funciones
sobre, sobre conjuntos que no son números. También pueden existir sobre conjuntos de números. Ahora, la primera pregunta que usted puede y debe hacer siempre es, ¿para qué me enseñan esto? ¿Por qué molestan la vida si yo era feliz sin saber? Entonces, la realidad o la respuesta más corta es que usted, o sea, puede en la vida hay ciertos problemas que van a ser tal vez complicados de resolver en el conjunto inicial, pero son un poco más fáciles de resolver en el conjunto final. Un ejemplo de eso, tal vez el primero que se me ocurre ahorita es la relación o la función que hay entre conjuntos de personas con conjuntos de sus números de cédula. ¿Sí? Estamos en el sistema legal ecuatoriano, entonces las personas tarde o temprano, o sea, llegan a la mayoría de edad y ya tienen que tener su cédula. Algunos sacan cédula mucho antes. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿no? Belén tiene un número de cédula, Ángel tiene un número de cédula, Emilia tiene otro número de cédula. Vamos a inventarnos, vamos a un ejemplo ficticio, digamos que Belén tiene el número de cédula 5, Ángel tiene el número de cédula 13, vamos a poner otro número más pequeño, 11, a ver, y Emilia tiene el número de cédula el 2. A ver, eso implica que hay algunos números de cédula, por ejemplo, el 1 no está asignado con nadie, 1, el 2, 3, 4, 5 si hay, así por el estilo. O sea, hay números de cédula que todavía no tienen dueño, están libres, pero porque hay gente que todavía tiene que ser mayor de edad, hay gente que todavía no le saca su cédula, pero cuando vayan al registro civil y saquen su número de cédula, eh, hay números disponibles para ellos, ¿sí? En fin, ahora, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de función? Este tipo de función, así, en este ejemplo, no es, a ver, tiene la característica de que no todos en el conjunto final, no todos están conectados. Como les decía, hay cédulas que todavía no se han asignado a nadie. Bueno, pero eso no importa, porque la exigencia no es en el conjunto final, la exigencia es en el conjunto inicial. Eso sí, todos en el conjunto inicial deben tener asignado un número de cédula. O sea, así con el conjunto de adultos, digamos, en el sistema legal ecuatoriano. Ya, entonces en el conjunto inicial sí, tenemos la exigencia de que cada uno tenga su número de cédula. Y cada uno debe tener un número de cédula. O sea, no es que puede venir, digamos, Belén tiene asignado dos números de cédula. Eso ya no está bien. Entonces, eso no sería una función. Entonces, la asignación de cédulas a personas se comporta como una función, porque no aceptamos como válido que alguien tenga dos números diferentes de cédula. ¿Sí? Entonces, ojo, se está portando como una función. Ahora, decía que algunos problemas son tal vez difíciles aquí, pero más fáciles acá. Sí. O sea, ¿por qué alguien quisiera tener su número de cédula? Sí. Digamos que usted va al sistema de salud ecuatoriano y entonces usted va a un hospital y revisan su expediente de salud, revisándole, digamos, su expediente ahí con su número de cédula. ¿Sí? Porque si usted va a un médico particular, digamos, las familias tienen a veces un médico de confianza. Pero esa es una cuestión particular, ¿sí? Es decir, el médico tiene sus clientes y el médico se acuerda, ¿sí? Digamos, estos son los clientes de un médico, un médico particular, el médico se acuerda de sus clientes. Dice, ah, sí, Belén, yo sí me acuerdo. Ella, sí, aquí está su expediente, pero él se acuerda, si tiene presente en su mente cuáles son sus problemas, las características, el tratamiento que necesita, etcétera.
Pero imagínese eso para millones de personas en el sistema de salud público. Es otro cantar. Están vendiendo cerezas. Por eso. Y que pasan por mi casa vendiendo de todo cuando doy clase. Ah, si quieren cerezas me avisan y yo les compro. Ah. En fin, decía. Ya. Imagínese el sistema de salud pública. Eso no hay modo de saber. Usted va a un hospital gigantesco y el médico que está ahí no es su médico de familia. Es el que está ahí de turno. Así que ese no se acuerda ni sabe quién es usted. Entonces, ¿cómo se entera? Ah, pues que le pide su número de identificación, va a su base de datos y ahí ya se entera de su expediente. Entonces, ahí el problema es más fácil de resolverlo con su cédula y no con quién es usted, quién será usted. Lo mismo pasa cuando usted va a la mesa de votación a votar, ¿sí? Usted no es que va a la mesa de votación y el encargado ahí de la mesa, ah, ¿qué tal Ángel? Usted sí, yo sí me acuerdo, venga, vote. No, porque a veces ni siquiera está el mismo de la votación pasada, siempre cambian. Bueno, a veces no cambian siempre, pero la mayoría de veces la gente que está en una mesa no es la misma gente que estuvo en esa mesa en la votación pasada. Entonces, claro, pues nadie se va a acordar, ah, sí, Emilia, sí me acuerdo, usted votaba aquí, venga, pase. No, nadie dice eso. Lo que le van a pedir es su cédula, el encargado de ahí va a revisar su cédula con su base de datos de los que le toca votar en esa mesa y va a decir, ah, sí, usted le toca votar aquí, venga, así sí, pase adelante y vote. Entonces, ese tipo de problemas de quién debe votar en esa mesa no se resuelve aquí. Se resuelve acá comparando su cédula con la lista de los que tienen que votar allí, con cédula. Sí. Entonces, para eso sirven las funciones. Sí. Obviamente quisiera que les dijeran esto y no anden molestando la vida con tanta fórmula. Sí, pero las funciones son, al final del día, recapitulando, son una regla de correspondencia, son una regla de conexión, una regla de asignación entre dos conjuntos donde debe cumplirse la cierta exigencia en el conjunto inicial, ¿sí? ¿Y para qué o por qué yo quisiera saber? Bueno, porque hay ciertos problemas que son más difíciles en el conjunto inicial que me gustaría más bien es resolverlos de otro modo en un conjunto final, ¿sí? Como el de la votación, quién vota y quién no vota, ¿sí? Entonces, no, el de la mesa de votación no se acuerda quién es el que le toca, no conoce a nadie ni sabe quién es, pero él sí tiene una base de datos con la cédula de los que les toca votar ahí. Entonces nadie dice, sí, yo soy Isaac, me toca aquí. ¿Y quién es usted? Eso es lo que me van a decir. Pero yo voy con mi cédula, y ya revisan. A ver, vamos a ver si le toca votar aquí. Sí, entonces se resuelve acá, no se resuelve aquí. En fin. Ahora, muy aparte del requerimiento fundamental para hablar de funciones, que es estos dos de aquí, existen requerimientos opcionales para ciertos tipos de función. Vamos a ponerlos por acá. Ya estamos escribiendo los requerimientos. Ya, esto es lo fundamental. Ahora vamos con las opciones. Op- Opciones. Hay ciertos tipos de funciones que se llaman inyectivas uno a uno, vamos a poner opción. ¿Cuándo una función es inyectiva o cuando se habla de inyectividad? ¿Ya? Aparte, ya estas opciones
van a ser requerimientos o exigencias que vamos a poner al conjunto final, donde todavía no le hemos exigido nada. Para hablar de funciones, le exigimos bastante al conjunto inicial y ya. Para la inyectividad, vamos a ponernos exigentes con el conjunto final y vamos a decir los elementos que se conectan, que puede ser que no todos se conecten, sí, pero los que se conectan, sí, lo hacen con un único elemento del conjunto inicial. Ajá, o sea, esta es una opción sobre el conjunto final. Opciones sobre el conjunto final o conjunto de llegada. Ya. Esta es la primera opción sobre el conjunto final. De los elementos del conjunto final que se conecten, lo deben hacer con un solo elemento del conjunto inicial. Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí, vamos a volver al ejemplo de los fans. Vamos a decir, Belén es fan de Messi, Ángel es fan de CR7, Emilia es fan de Alan. Vamos a poner otro más, a ver, Mbappé. Sí, Mbappé. Ya. Entonces, tal como está aquí el ejemplo, pueden ver que Mbappé está sin conexión, ¿sí? Nadie es fan de Mbappé en este ejemplo, ¿sí? Pero no hay problema porque, o sea, sigue siendo una función, porque para que sea una función ya dijimos, ¿no? La exigencia es acá. Esto sigue siendo una función. Ahora vamos a ver si esta función cumple con la opción de ser inyectiva. Vemos que los elementos que se conectan en el conjunto de llegada se conectan con solo un elemento del conjunto inicial. Si, por ejemplo, Messi se conecta así porque Belén es fan de Messi. Sí, entonces Messi está conectado con Belén mediante la regla de correspondencia, pero solo con Belén. Nadie más es fan de Messi. Asimismo, CR7 fan de Ángel, Ángel es fan de CR7, así que CR7 está conectado con Ángel mediante esta regla, pero CR7 está solo conectado con Ángel, con nadie más. Sí, y Alan está conectado con Emilia porque Emilia es fan de Alan, pero nadie más. Así que resulta que los que se conectan con solo un elemento del conjunto inicial. Mbappé no se conecta con nadie, pero eso no importa. Porque acá hemos leído lo que dice la exigencia. Para la inyectividad, no es necesario que todos se conecten, pero los que se conectan lo hacen con un único elemento del conjunto inicial. Así que este ejemplo de aquí es un conjunto inyectivo, es una función inyectiva. ¿Sí? Eh, Hay funciones que no son inyectivas, por ejemplo. ah, Vamos a ver si hacemos un ejemplo así. Eh, Tenemos invasión de gato. A ver un ratito. Ah, a ver, digamos que Belén y Ángel son, como dice ahí en el chat, que son bichos lovers, entonces son fan de CR7. Y Emilia es fan de Alan. Así, sigue siendo una función, ¿sí? Sigue siendo una función porque los requerimientos del conjunto inicial se están cumpliendo. Si todos están conectados, y todos se conectan con un solo elemento de llegada. Bueno, ven, Belén se conecta solo con CR7, Ángel solo con CR7 y Emilia solo con Alan. Sí.
Que cada uno de ellos se conecta con solo un elemento del final. Entonces sí, sí es una función, pero esta no es una función inyectiva, porque vamos ahora a los requerimientos del conjunto final. Decía, no es necesario que todos estén conectados en el final, pero los que se conectan deberían conectarse con un solo elemento del conjunto inicial. Y como por ejemplo vemos que hay el que CR7 tiene dos fans, ¿sí? Significa que CR7 está conectado con dos elementos del conjunto inicial. Ya con eso sabemos que esta función no es inyectiva. ¿Sí? Alan se conecta con un solo elemento del conjunto inicial, pero CR7 no. Ya, ya ahí se arruinó la inyectividad. Aunque hay dos elementos sin conectar, pero eso no importa porque no es necesario que todos se conecten en el conjunto final. ¿Sí? Pero para inyectividad, los que se conectan del final deberían estar conectados solo con un elemento del inicial. Entonces, este es un ejemplo de una función que no es inyectiva. Es función, pero no es inyectiva. Sí. Bueno, vamos a ver la segunda opción. Y hay otra opción. Siempre sobre el conjunto final, hay una opción que se llama sobreyectividad. En la sobreyectividad, todos los elementos del conjunto final deben estar conectados. Todos los elementos del conjunto final se deben conectar con alguien del conjunto inicial. ¿Sí? A veces que las cosas son imposibles. Por ejemplo, aquí es imposible, en este ejemplo de aquí, es imposible tener una función sobreyectiva. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, ahí, hasta aquí, el ejemplo tal como está aquí, no es sobreyectivo porque hay dos elementos del conjunto final que no están conectados. Nadie es fan, aquí nadie es fan de Messi y nadie es fan de Mbappé. Pero digamos que vamos a hacer que Belén sea fan de Messi. Ahí está. Sí. Ahora sí, este Messi está conectado, pero Mbappé está sin conectar. Entonces, esta función no es sobreyectiva. ¿Sí? Pues la opción de ser sobreyectiva llega cuando todos los elementos del conjunto final están conectados. Y no se puede hacer esto, ¿no? No se puede hacer que Emilia sea fan de Alan y de Mbappé, ¿sí? Porque esto ya no es una función. ¿Sí? Recuerden, esto ya no se puede hacer. Y si hacemos que Emilia sea fan de Mbappé, ahí deja de ser fan de Alan, ¿sí? Entonces, aquí es como que nos vemos imposible de que sea una función sobreyectiva por el simple hecho de que el conjunto de llegada, el conjunto final, es más grande que el conjunto inicial. ¿Sí? A ver, tratemos de hacerlo más pequeño. Digamos que solo hay tres elementos. Esto ya, en este nuevo ejemplo, acabo de borrar a Mbappé. El conjunto final solo tiene Messi, CR7 y Haaland. Entonces, en este momento, ahora sí, esto es sobreyectivo. ¿Sí? También puede ser que el conjunto de acá sea más grande, digamos. Vamos a ver otro voluntario más. A ver, Ariana, dice allí. Vamos a poner a Ariana. Ariana, ya. Entonces, para que sea una función, en el inicial nadie debe quedarse sin conexión. Entonces, digamos que Ariana es fan de Messi, así, hasta allá. Ya.
Ahora sí, todos en el inicial están conectados y todos los del inicial se conectan con uno solo del final. Así que es una función. Esta función es sobreyectiva, ¿sí? Porque todos los del final están conectados, ¿sí? Pero no es una función inyectiva, porque en el conjunto final hay un elemento que está conectado con más de uno del conjunto inicial. En este caso, Messi tiene dos fans en este ejemplo, ¿sí? Así que ya, sí, cierto, CR7 se conecta con solo uno del inicial, Alan se conecta con solo uno del inicial, pero Messi está conectado con dos del inicial, así que ya no es inyectiva. Es una función, pero esta no es inyectiva. Entonces, este ejemplo de aquí es una función que es sobreyectiva, pero no inyectiva, ¿sí? Como vimos también un ejemplo de las que son inyectivas, pero no sobreyectivas. Y también hay funciones que son ambas cosas, ¿sí? O sea, volvamos a poner a Mbappé. Y digamos que, vamos a hacer un poco de relajo. A ver, digamos que Ángel es fan de Messi, que Emilia es fan de CR7, que Ariana es fan de Alan y Belén es fan de Mbappé. Una función, ¿sí? Pero todos, esta función, como todos los del conjunto de llegada están conectados, esta función sí es sobreyectiva. Y como los que se conectan solo con un elemento del inicial, ¿sí? Aquí Messi se conecta solo con Ángel, CR7 solo con Emilia, Alan con Ariana y Mbappé con Belén. Todos los del conjunto final, los que se conectan solo con un elemento del conjunto inicial, esta función es inyectiva. Entonces, este ejemplo que acabo de escribir ahorita, de hacer ahorita, es una función que es inyectiva y sobreyectiva. Sí. Ahora vamos un poco a la parte numérica, porque bueno, estos conceptos que existen y son útiles con conjuntos, los matemáticos empiezan a molestar la vida con los conjuntos numéricos. ¿Sí? Entonces, uno de los conjuntos que ustedes conocen, que sí hemos visto muchos conjuntos, solo que no les hemos dicho siempre que es una función. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos de las sucesiones? Que yo hacía las tablitas, la tabla de los números naturales, yo hacía así, y ponía la tabla C, a ver, los naturales, uno, 2, 3, 4, así. Y acá ponía una tabla de los números pares. Los números pares, y claro, el primer número par, 2, luego 4, 6, 8, etcétera, etcétera. Sí, entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Una cosa es encontrar el patrón. Aquí vemos que hay un patrón y podemos intuir cuál es el siguiente elemento. Y así el siguiente. Sí, vemos que hay un patrón. Pero era que era un poco más difícil encontrar la conexión. Cuando vimos ese capítulo, obviamente ya sabemos que los números pares, decimos, el enésimo número par tiene como fórmula 2 por n, ¿sí? En la notación funcional. Usamos notación funcional. La palabra función estaba allí. Sí, entonces yo simplemente reemplazo en n. Pero si usted me pregunta quién es el quinto número par, no necesito armar la tabla. Cojo el quinto, lo pongo aquí 5, 2 por 5, 10, y obtengo el quinto número par. ¿Sí? Pero esta es una regla de conexión entre el índice y la sucesión de los números pares. Así que se comporta como una función, ¿sí? De los naturales era en todo el dominio, o sea, todo el conjunto inicial, ¿sí? Está considerado, porque yo reemplazo cualquier número natural, lo reemplazo en esta fórmula y obtengo el correspondiente número par. Así que todos los del conjunto inicial están conectados. Y al reemplazar en la fórmula, obtengo un solo resultado. Digamos que reemplazo el número 3
2 por 3 obtengo solo 6, no obtengo más números, obtengo solo el 6. Así que no solamente que están conectados los del inicial, sino que se conectan con un solo elemento del final. Por lo tanto, sí, esto es una función. La relación que hay entre la sucesión natural y la sucesión de los pares, hay una conexión ahí. Esa conexión está por esta fórmula y esa fórmula es una función. Ahora, vamos, antes de proseguir, hay notación para esto. Por ejemplo, aquí podemos ver la flechita. La flechita va a ser importante para decir quién es el conjunto inicial y quién es el conjunto final. Sí, entonces en la función la abreviamos con la letra F, así, F de función. Entonces ustedes probablemente ven en notación a veces así, F, una función que va del conjunto A al conjunto B. Ahí. O a veces nos interesa hablar de los elementos, entonces decimos el elemento X se conecta con el elemento Y. Así también, si podemos hablar de que, por ejemplo, Emilia es fan de CR7, o sea, estamos especificando el elemento. Emilia se conecta con el elemento CR7, Belén con el elemento Mbappé, Ángel con el elemento Messi. ¿Sí? O sea, podemos especificarlo así también, es un poco menos común, pero a veces está así en los libros. Ya, y también lo que saben poner, ¿no? Que son f de x igual a y, bueno, pues, esa notación que ya es más conocida, pero indica el mismo fenómeno. X lo conectamos a y a través de f de x, ¿sí? O sea, la regla de correspondencia f toma un elemento x y lo conecta con y. Sigue siendo el mismo fenómeno. Entonces, claro, aquí en el ejercicio que hicimos, X es fan de Y, habíamos dicho. X es fan de Y. Sí, esta es la regla de correspondencia. Se abrevia con el símbolo F. Sí, entonces cuando uno dice F de X es igual a Y, estamos en cierto modo diciendo X es fan de Y. Así. Estamos como sinónimos. Esto es una cuestión de nomenclatura. Sí, entonces, por ejemplo, ahora vamos al ejemplo de los números de las sucesiones. Sí, acá uno de las sucesiones, ya cuando usted abre un libro de matemáticas, las sucesiones son funciones cuyo conjunto inicial son siempre los naturales y el conjunto final ya puede ser cualquier número real. Y no necesita, el conjunto final no necesita ser entero, natural, pueden ser otras cosas. ¿Sí? Pero el inicial, para hablar de sucesiones, siempre el inicial es un conjunto natural. ¿Sí? Entonces, en el caso de los números pares, que tomamos un número natural y lo conectamos con su respectivo número par, que es 2n. ¿Sí? Sí, esta es una función, es inyectiva, porque yo reemplazo la n en la fórmula y me sale una sola respuesta, es inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque los pares, estos números pares del conjunto final, están dentro de R, los números reales, pero no son todos los números reales, ¿no? Los números reales también incluyen fraccionarios, también incluyen a los impares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de R están los pares, pero en R también están los impares. Entonces, yo tomo un número impar, por ejemplo, el 5, ¿ya? Y ese número, como es impar, no está en la sucesión de los números pares. Por lo tanto, es imposible obtenerlo mediante esta fórmula, ¿sí? No hay ningún número natural que a multiplicarlo por 2 me dé 5. Eso no existe. Entonces, 5 no está conectado con nadie con esta fórmula. Por lo tanto, esta es una función, ¿sí? Es una función. Es inyectiva, sí, es inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque hay un elemento en el final que no está conectado con nadie. Y hay otros más también. Sí, bueno, esta es
la cuestión con las sucesiones. También son funciones cuyo conjunto inicial son los naturales. Vamos a ver otro tipo de, de funciones, ahora los que son que van de real a real, eso es lo que ustedes conocen más. Voy a borrar esto, pero hasta eso lo enfoco un momento. Ahí está, que tengo el gato aquí. A ver, que salga un momento. Ahora sí, sí, ya lo tuve que mover. A ver, entonces, vamos de nuevo. A ver, entonces decía, a ver, enfoco un rato la resumen, ¿no? Para hacer una función, los requisitos del conjunto inicial. Opcionalmente, esa función podría ser inyectiva, podría ser sobreyectiva. Son opciones que se ponen sobre el conjunto final. También hay funciones que no son ninguna de las dos, ¿ah? Que no. Bueno, para que sea inyectiva, los que se conecten deben conectarse con solo un elemento del inicial. Y para que sea sobreyectiva, todos los del final deben conectarse con alguien del inicio. Ya hemos visto ejemplos de casi todas. A ver, si quieren una función que no sea ni inyectiva ni sobreyectiva, sí, también hay lo típico, vamos, que este grupo de acá son Messi lovers y este grupo de acá son bicho lovers. Y nadie le para bola ni a Alan ni a Mbappé. ¿Sí ven? Esto es una función, no es inyectiva porque no, los elementos del final se están conectando con más de un elemento inicial, así que ya no es inyectiva. Y tampoco es sobreyectiva porque existen elementos del conjunto final que no tienen conexión con nadie del inicial. No es sobreyectiva. Pero esta sí es una función, solo que es una función que no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, dejo ahí que voy a borrar por acá, que voy a hacer unos gráficos. A ver, vamos con las conexiones que van de los números reales a los números reales. No todas las conexiones que van de R en R serán funciones. Sí, vamos al plano cartesiano porque ya ustedes saben, el conjunto inicial, el conjunto de partida lo graficamos en el eje de las X, el del horizontal, y en el eje vertical ponemos el conjunto final. ¿Sí? O sea, esta R inicial, sus elementos están aquí, en el eje X. Y esta R final, sus elementos los graficamos acá en el eje vertical o eje Y. ¿Sí? Se va. Y ahora sí se fue. Ya, entonces, por ejemplo, veamos una relación que no es una función. Tomamos, por ejemplo, les doy una ecuación de la circunferencia, esa que vimos hace unas semanas, ¿no? Grafican la circunferencia, vamos a poner aquí una circunferencia. Sí, esta circunferencia tiene un conjunto de puntos que permite conectar, por ejemplo, este punto permite conectar esta X con esta Y, ¿sí? Entonces, sí, hay conjuntos que se conectan con elementos de X que se conectan con los Y mediante la circunferencia. Pero podemos ver que hay elementos de X que no se conectan con nadie. Por ejemplo, una X por acá, ¿sí ven? Pasa de largo y no tocó nunca la circunferencia y por lo tanto, mediante esa regla, la ecuación de la circunferencia
no está conectada con ninguna Y. Ya con eso no cumple las exigencias de ser una función. Hay elementos iniciales sin conexión. Está mal eso, ¿no? Entonces no es una función. Y no solo eso, sino que acá el elemento que sí tiene conexión, hay elementos que tienen conexión con más de un punto, porque también se conecta con esta Y de acá. Y1, Y2. Entonces hemos encontrado un elemento inicial que se conecta con dos elementos finales y eso tampoco lo queremos. Para que sea una función, todos los iniciales deben conectarse, pero además todos los iniciales se conectan con solo un elemento del final. Así que aquí podemos ver que la gráfica de un círculo o una circunferencia no corresponde a una función. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que cambio la ecuación y ahora ponemos parábolas, como las que graficamos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, hay parábolas que sí son funciones, las parábolas verticales. A ver, por ejemplo, esta parábola de aquí, ¿sí? Esta resulta que sí va a ser una función, ¿sí? Este tiene el vértice en 2,0, y vamos a decir que el 2,0, así que este punto, eh, sí, entonces doy valores a X y conforme voy dando valores a X, obtengo una respuesta para Y. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando X vale 4? Reemplazo 4 aquí y obtengo un solo número, ¿sí? 4 menos 2, 2 elevado al cuadrado, 4, ¿sí? Obtengo un solo número. Así que para 4 le corresponde ese único punto. Y así, por ejemplo, ¿qué pasa para 3? Cuando X vale 3, 3 menos 2, 1. 1 al cuadrado, 1. Entonces pasa por ahí. Y así ustedes pueden ir reemplazando todas las X para cualquier X y van a ir conectando los puntos y se van a dar cuenta ahí que va a ser más o menos la gráfica hacia así. Obviamente ahí sigue indefinidamente. Sí, entonces es una función, sí, sí es una función. eh, para cualquier X, yo simplemente reemplazo aquí y encuentro su correspondiente Y. Así que todas las X están conectadas con la Y. ¿Y con cuántas Y? Cuando yo reemplazo una X aquí, obtengo solo una Y. Por lo tanto, todas están conectadas y todas se conectan con una sola Y. Esta es una función. Ahora, existe otro modo más visual de hacerlo, que es lo que suelen decir en el prepolitécnico, el test de la línea recta, de la línea vertical. Así. Para hacer una función, tomo una línea vertical, así está mi línea vertical, ya, y yo la muevo a lo largo de todo el eje X, ya. Entonces, si yo encuentro que intersecta la gráfica en un solo punto, siempre, entonces es una función, pero no puede intersectar a la gráfica en dos puntos, ¿sí? Debe, los elementos del conjunto inicial, trazo una línea hasta el punto de donde intersecta la gráfica y debe ser un solo punto. Con la circunferencia eso no pasaba, ¿no? Con la parábola sí, con la parábola vertical intersectan un solo punto. Y todos deben intersectar a alguien, claro. Y lo que pasa es que no he hecho todo el gráfico, pero usted dice, ¿y qué pasa con este punto de acá? Claro, sí, sí intersecta. Lo que pasa es que va a intersectar por acá lejísimo, porque esta parábola ahí sigue de largo, ¿sí? Está chueca, pero la parábola sigue así de largo y algún momento va a intersectar. Sí, entonces todos están intersectando las X mediante el test de la línea vertical. Esta vertical siempre intersecta y intersecta en un solo punto. Así es como sería el test de la línea vertical. Si vemos una gráfica y no sabemos la regla, como aquí sí la sabemos, es una parábola.
Pero a veces ustedes ven una gráfica y, bueno, el test de la línea vertical nos permite saber si es una función. A ver, voy a dibujar una parábola horizontal. Ajá, está aquí. Esta es y cuadrado igual a menos x. Ya, esta no es una función. Miren cómo no sobrevive el test de la línea de la línea vertical. ¿Sí? Yo pongo mi línea vertical y intersecta en dos puntos. Y nosotros no queremos eso. Para que sea una función, la x del conjunto inicial debe estar conectado con solo un elemento del conjunto final, pero en esta gráfica está conectado con dos elementos. Por lo tanto, no, esto ya no es una función. Ya desde ahí ya no es. ¿Sí? Y además, tampoco cumple el otro criterio porque hay elementos por acá, elementos de x, que nunca están conectados con ningún elemento de la función. Y eso, o sea, por lo tanto, en realidad no es una función, ¿sí? Acá hay elementos de x, ¿sí? Que no tiene conexión con nadie porque esta parábola se abre hacia acá, ¿sí? Así que esta recta nunca va a tocar esa gráfica. Por lo tanto, esta es una x sin conexión, ¿sí? Y eso ya ahí está incumpliendo el otro requerimiento del conjunto inicial. Todos los elementos del conjunto inicial deben tener una conexión. Entonces este no tiene. Y los que tienen más de una. ¿Sí? Aquí hay un puntito nomás que tiene una. Es el tangente. Ahí solo hay una conexión. Pero acá hay puntos que tienen dos conexiones. ¿Sí? Así que esto por ninguna parte es función. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si es o no es una función? Es importante, o sea, no solamente tener la noción gráfica, sino ver un poco lo que estaba pasando con la ecuación. O sea, si yo tengo la y solita, sí, es muy probable que esto sí sea una función. Y yo veo además que la regla que está aquí, que es la regla de correspondencia, vemos que no tiene ningún problema en el sentido de que yo puedo reemplazar ahí cualquier cosa y siempre obtendré un resultado. Entonces, como yo puedo reemplazar cualquier cosa y siempre obtendré un resultado, significa que con esta regla de acá, yo sí puedo, sí me doy cuenta que todos los X están conectados. Sí, eso no está pasando acá, pero ya vamos a ver por qué. Vamos a cambiar de ejemplo, que este ejemplo está un poco feo, pero ya vimos gráficamente que no es una función. Vamos a poner la que era así, uno, esta parábola, así. A ver, esto es y cuadrado igual a x. Ya. Miren, habíamos dicho, esto de aquí, por ejemplo, no es una función. ¿Por qué? Pues tomo un elemento del conjunto inicial, digamos 4. Lo reemplazo aquí y encuentro que hay dos elementos de y. Serán, o sea, yo como sé cuáles son esos dos elementos, porque al sacar la raíz, al despejar la y, me va a salir el doble signo. Así. Entonces, como hay el doble signo, me doy cuenta de que al reemplazar una x aquí, saco la raíz, pero tengo dos resultados, uno con el signo positivo y el otro con el signo negativo. ¿Sí? Entonces ahí yo ya sé que no es una función. Entonces cuando la y está afectada por exponentes es muy probable que no sea función. Acá, por ejemplo, la y está solita, este va por buen camino. Aún falta, pero va por buen camino. ¿Sí? Ahora imaginen que usted diga, bueno, pero ¿qué pasa si yo a esta función que está aquí no le quiero tomar esta relación?
a esta regla, no quiero tomar del doble signo, quiero tomar solo los positivos. Ah, bueno, ahí ya quitamos la ambigüedad, es como que le estamos quitando la parte negativa y solo nos quedamos con la parte positiva. Ya no es una parábola, ¿eh? Ahora es media parábola. ¿Sí? Pero esta regla tiene aún problemas, ¿sí? Es cierto, ahora las X se conectan con solo un punto, ¿sí? Por ejemplo, voy así, seguramente cuando llegue a 16, la raíz de 16 me da Y igual a 4, porque tomé solo el positivo, ¿no? Entonces, así. Ahora con esta regla, yo sé que las X se conectan con solo una Y. Pero aquí hay otro problema, que no todas las X están conectadas, ¿sí? Que la gráfica termina ahí, ¿sí? Yo vengo con mi regla de la línea vertical. ¿Sí? Aquí todos los números tienen raíz, pero apenas me paso para acá, me doy cuenta que esta línea no tiene conexión con esta gráfica. ¿Por qué? Porque los números negativos no tienen raíz cuadrada. Los números reales que son negativos no tienen raíz cuadrada. Si usted saca en la calculadora, le bota error. O le dice que es un número complejo, pero ese es otro número. Estamos hablando de conjuntos reales aquí. Ahí está, ¿no? Reales y reales. Sí. Entonces, este sigue teniendo problemas. No es una función porque hay elementos del conjunto inicial que no se conectan con ninguna Y, ¿sí? A pesar de que así tal como está escrito, los que sí se conectan con solo una Y, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente casi, pero no fue una función, no es una función, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Sí, hay un bicho lover por ahí. Dice que compre pan de Cuno. No sé ni quién será Cuno. Es que últimamente ando medio desconectado del fútbol. Y que le enseña al gato. Ah, sí, eso siempre se aparece. A ver, entonces voy a borrar esto, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, las parábolas que sí era función, sí, ya la borré. Bueno, son las parábolas verticales, ¿no? Esta es una parábola vertical, sí, aquí está el eje de simetría vertical. Las parábolas verticales sí son funciones. Son generalmente una Y que depende del cuadrado de la X, ¿no? Cuando el cuadrado está con la X, era una parábola vertical, sí, digamos que esto sea menos X cuadrado, así, ¿no? Ya, más o menos esa es la gráfica. Ya, así es una parábola vertical, pero esta es una función, ¿sí? Esta sí es una función. Ahora vamos a ver las opciones. ¿Es una función inyectiva? No, no, porque ahora para la función inyectiva sirve el criterio de la línea horizontal. Ahora voy a poner mi línea así y la voy a mover en las Y's. Recuerden que esas opciones son opciones sobre el conjunto final. Me pongo una línea horizontal para hacer un test sobre todas las Y's. Y vemos que en algún momento existen una Y por aquí que están conectadas con más de una X, lo cual significa que no es inyectiva, porque para que sea inyectiva, recuerden los requerimientos, para que sea inyectiva
los elementos que se conectan del final deben hacerlo con solo un elemento inicial. Así que las parábolas sí, son funciones, pero no son inyectivas. ¿Sí? ¿Qué función sería inyectiva? Las líneas rectas son funciones inyectivas. Vamos a poner así, una línea recta, ¿sí? Eh, sí, digamos, este y así, mx más b, ¿sí? La ecuación de una línea recta. Ya, esta función de una línea recta es inyectiva. Yo tomo el test de la línea horizontal y siempre los que se conectan intersectan en un solo punto. Por ejemplo, esta y se conecta con un solo elemento de la gráfica, no con dos como acá, ¿sí? Solo hay un elemento de la gráfica. Y por más que yo muevo esta línea a lo largo de todo el conjunto final, que es el conjunto Y, siempre está intersectando en un solo punto. Así que esta es una función que sí es inyectiva. Los que se conectan con solo un punto. En el conjunto final se conectan con solo un punto en el conjunto inicial. Esta Y se conecta a través ahí con esta X. Pongo por acá, digamos, esta Y a través de la línea horizontal se conecta a través con esta X. ¿Sí? Las líneas rectas son inyectivas, son funciones inyectivas. Las parábolas no son inyectivas. ¿Sí? Ahora, la línea recta es sobreyectiva y la parábola no es sobreyectiva. Sí, recuerden, para el test de la sobreyectividad, hago la misma línea horizontal, la muevo a través de todo el eje. ¿Sí? Y vemos que por más que yo muevo la línea en todo el eje Y, siempre está intersectando a alguien. Lo que quiere decir que todo el conjunto final está conectado en la línea recta. ¿Sí? Así que la recta es sobreyectiva, esta recta inclinada así. No sé qué pasa vendiendo ahora. Por otra parte, la parábola no es sobreyectiva. Como pueden ver, hay elementos del conjunto final sin conexión en la parábola. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una Y, no toca ningún punto de la parábola. ¿Sí? Sí, acá hay elementos de Y que obviamente están conectados. ¿Sí? Esta línea horizontal está intersectando la gráfica. ¿Sí? Pero por acá hay elementos que no están tocando la gráfica, o sea, no están conectados mediante la parábola con ninguna Y. Así que la parábola no es sobreyectiva. La línea recta sí es sobreyectiva, porque por más que muevo, en cambio siempre está intersectando la recta, pero no siempre intersecta la parábola. Así que la parábola no es sobreyectiva, esta recta sí es sobreyectiva. Y así hay un montón de ejemplos. A ver, vamos a hacer más ejemplos por acá. A ver, yo ya sin hacer la gráfica les pongo esta regla 1/x. Esto, por ejemplo, no es una función, ¿sí? ¿Por qué no es una función? Dice que si ustedes están dividiendo para x, o sea que x está en el denominador, pero ustedes saben que el denominador no puede ser 0. Entonces, aquí habría un punto que está excluido en el conjunto inicial, ya que x no puede ser 0 por estar en el denominador. ¿Sí? Cuando ustedes tipean esta función en algún programa que grafique funciones, por ejemplo, el Wolfram Alpha o cualquier otro que de su preferencia, ustedes se dan cuenta que esta función, esta relación de aquí no es una función, esto de aquí es una hipérbola, ¿sí? Que tiene esta forma.
justo en cero no hay conexión con nadie. O sea, en el conjunto inicial, que es el del eje X, todo el mundo está conectado menos el cero. O sea, porque yo reemplazo cualquier X aquí que no sea cero y siempre puedo encontrar la fracción, ¿no? Yo reemplazo X igual a 8, sí, ¿no? Así. Si X vale 8, f de X vale un octavo. ¿Sí? Digamos que aquí sea 5, cuando X vale 5, acá vale 1 sobre X, un quinto. O sea, yo siempre puedo reemplazar la X que a mí me dé la gana y siempre voy a encontrar quién tiene la conexión. Incluso negativos, sí, siempre va a haber, todas las X tienen conexión. En el conjunto inicial, menos 1, el cero, porque como está en el denominador, no tenemos una solución para la división para cero, está prohibido. No, o sea, no, es inútil, no sabemos cuánto es, ¿sí? Ya eso lo habíamos mencionado y comentado alguna vez. No se puede dividir para cero. Entonces, esta es una expresión que uno la ve al ojo, a veces uno no está pendiente, pero al ojo se puede ver que no todas las X tienen conexión, ¿sí? Así que esto no es una función, ¿sí? Le faltó un punto para hacer una función, ¿sí? Eh, Vamos con otro ejemplo. A ver, vamos con ejemplos que creo que van a ser más útiles ahorita. Vamos a poner una función trigonométrica. A ver, X, Y. eh, Vamos a graficar Y igual seno de X. Eso sabemos que sí es una función. A ver, no sé si más o menos ubican cómo es la gráfica, pero ustedes pueden ir con una calculadora, ¿no? Cualquier X usted reemplaza ahí y calcula el seno de X y según eso va graficando la Y. Entonces, de lo que se conoce, si ustedes tipean en esta función, o en una calculadora graficadora, ¿sí? Bueno, el seno de cero vale cero, así que pasa por este punto. Cuando X vale pi medios, el seno de pi medios es 1, así que pasa por este punto. Cuando X vale pi, vale cero, y ahí va variando poco a poco, o sea, así va pasando aquí en 2pi, el pi, que está 3pi medios, pasa por acá, es menos 1. Y para todos los valores que ustedes quieran dar ahí en medio, y se van haciendo una idea de cómo es la gráfica, ¿sí? Les voy a hacer cómo es la gráfica, sería algo así. No. Y para acá lo mismo. La función seno es periódica, en el sentido de que hay un patrón que se repite. Ese patrón está dado por esta parte de aquí, esta figura de aquí, es como que copia y pega, copia y pega y pega y pega y pega y se va generando toda la gráfica de seno de X. Eh, es periódica. Esta función es una función, primero, porque todas las X están conectadas. Yo hago el test de la línea horizontal y todas las X se conectan con un punto en el eje, en el conjunto final. Así que sí es una función.
no es una función inyectiva porque no pasa el test de la línea horizontal. Si ven, aquí hay una Y que se conecta con más de un punto, se conecta con infinitos puntos, se conecta con más de un punto, así que no es inyectiva. Y tampoco es sobreyectiva porque, por ejemplo, pongo acá hay elementos de Y que no tienen ninguna conexión con la gráfica, ¿sí? Así que tampoco es sobreyectiva. De hecho, la función seno tiene un valor máximo que alcanza, que es 1, y un valor mínimo en -1, ¿sí? Esos son los máximos valores del seno y del coseno. Ahora, pero seno y coseno, que se parece bastante, pero no es igual. Seno y coseno son dos funciones periódicas, son funciones trigonométricas, y bueno, ahora, esta es una representación de la función que no es común en geometría. ¿Y cómo es que llegamos aquí? O sea, porque esta función puede ser muy, muy importante cuando usted habla, por ejemplo, es que en la vida real muchas cosas son oscilaciones. El sonido que usted escucha, por ejemplo, ahorita que me está escuchando hablar, el sonido son oscilaciones. Los terremotos son oscilaciones. Los La terremotos, electricidad, ¿ah? la electricidad. La electricidad son oscilaciones. Las olas en el mar son oscilaciones. Entonces, muchas cosas son oscilaciones. Por eso es que estas funciones senos y cosenos, que son las funciones oscilantes más importantes, o sea, las estudian en ingeniería, en medicina, en física, en todo, ¿no? Eh, pero ¿cómo es que llegamos aquí? Se supone que es una función trigonométrica. Bien, la función trigonométrica, como ya hemos hablado, provienen de un triángulo. Voy a dibujar un triángulo feo. A ver, ahí hay un triángulo. Vamos a hacerlo más feo. Hay un triángulo feo. Sí. Me fijo en algún ángulo que yo quiera analizar digamos, este ángulo alfa. Y sí, usted va a la calculadora y puede calcular el seno de alfa, el coseno de alfa, la tangente de alfa, sí, pero ¿cómo es que se hace? Sí. Bueno, obviamente no es que lo inventé yo, ni lo descubrí yo. Eso ya son miles de años de matemáticos griegos, egipcios, babilonios, hindúes, que han estudiado este tipo de relaciones trigonométricas. Bueno, ¿cómo es que uno calcula el seno de este ángulo? No lo hacemos con el triángulo feo. Vamos a recortar el triángulo, pero manteniendo el ángulo sin cambiar. O sea, no vamos a dañar el ángulo. Pero vamos a hacerle un corte al triángulo de este modo. Lo vamos a cortar, digamos, por aquí, con una tijera, cortamos, de modo que se forme este triángulo rectángulo. Entonces, el seno de ese ángulo va a ser el lado opuesto dividido para la hipotenusa. Es decir, lado opuesto y acá hipotenusa. Entonces decimos seno, voy a poner aquí, seno del ángulo es lado opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿por qué es importante esta definición? Es porque es invariable, es decir, no depende de cómo yo recorté. Yo puedo recortar por acá, hacer un corte más acá, más grande. Está chueco este corte. Vamos a hacer así, ¿ya? Un corte así, que siga siendo perpendicular, pero mientras yo no altere ese ángulo, el seno seguirá siendo ahora este nuevo lado opuesto. Ahora la nueva hipotenusa es la de acá. Pero a lo que usted va con la calculadora y divide esto que le salió aquí con lo que le sale acá, obtiene que es el mismo seno que había obtenido con el otro de acá. Eso quiere decir que el seno es una descripción única de ese ángulo. Mientras no cambiemos el ángulo, el seno es único. Y por lo tanto, ya esa frasecita que acabo de decir indica que es una función, ¿sí?
O sea, este ángulo tiene un solo seno, por lo tanto se relaciona con un solo punto, ¿sí? Y yo lo puedo hacer más grande o más pequeño, en realidad sabemos que todo ángulo tiene un seno, ¿sí? Así que en realidad todos los ángulos se conectan con un solo seno y están todos conectados, eso sabemos que es una función, ¿sí? Entonces, pero este es un ángulo feo. Un triángulo feo del cual recortamos para tratar de hacerlo rectángulo. Y como nos hemos dado cuenta que el triángulo rectángulo, el tamaño no lo afecta, no afecta al seno, porque el seno depende solo del ángulo, no de dónde recorté. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, pues entonces trabajemos con un triángulo rectángulo más bonito y no con esto feo. Entonces ahí fue cuando viene alguien y se le ocurre la ideota, esta idea, sí, vamos a ponerla, sí, se le ocurre la idea de colocar un triángulo más bonito, vamos a hacerlo así, un- dibuja un plano cartesiano, un círculo, ahí vamos a poner de radio 1, a suponer que este es nuestro círculo de radio 1, ¿ya? Y, y el triángulo sí está chueco, ya lo sé. El triángulo rectángulo, como es un radio constante, bueno, dibujamos ahí un punto en el círculo, entonces este radio es 1. En cualquier punto el radio va a ser 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? Voy a medir el ángulo aquí con respecto al eje X, así que este va a ser mi ángulo, vamos a llamar ángulo alfa, ¿sí? Entonces, visto de este modo, yo puedo formar mi triángulo rectángulo ahora así. El punto, si yo quiero cambiar de ángulo, muevo el punto para otro lado y voy aumentando o disminuyendo este ángulo. Pero la hipotenusa aquí siempre es 1, si lo notan. Aquí como el radio es 1, pero el radio aquí va a ser siempre la hipotenusa. Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sí? Y por lo tanto, al hacer, yo decía, ¿no? Seno de alfa era lado opuesto sobre hipotenusa. Pero aquí la hipotenusa vale 1. Así que en este círculo de radio 1 con este triángulo, esta altura de aquí yo la puedo medir con una regla y esa altura es el seno del ángulo. ¿Sí? Esto ya es el seno del ángulo. ¿Sí? Porque tomo el lado opuesto y divido para 1, pero acá es 1. Esta hipotenusa aquí es 1. Entonces esto me queda igual al seno. ¿Sí? Asimismo, si yo quisiera coger el coseno del ángulo, sabemos que el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, pero el lado adyacente aquí es este lado del triángulo rectángulo, es este de aquí, hasta aquí. Entonces, simplemente esta medida yo la puedo ya medir con una regla, porque después la divido para la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Entonces, esto de aquí, ya lo que me mide la regla directamente, ese va a ser el seno perdón, el coseno de ese ángulo, el lado adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí van saliendo las demás. Sabemos que tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Sí? Pero lado opuesto sobre el lado adyacente al mismo tiempo es seno sobre coseno. Este de acá es coseno. Es también seno sobre coseno. Seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, hemos pasado del triángulo feo, un triángulo feo que yo tenía así, con un ángulo también feo, y un recorte que parecía todo arbitrario. Hemos pasado del triángulo cualquiera a un triángulo dentro de un círculo,
y con el cual podemos averiguar el seno, el coseno de cualquier ángulo, porque yo muevo este punto, digamos que lo muevo por acá, así, y ahora se me forma, primero el ángulo va a ser este nuevo ángulo, hasta acá, ese es el ángulo, pero ese ángulo tiene aquí un triángulo relacionado que tiene su lado opuesto y su lado adyacente. Vamos a hacer el lado opuesto, vamos a hacerlo color verde. Ya, tiene su lado opuesto y tiene su lado adyacente. Ya, entonces con eso ya podemos calcular senos, cosenos, tangentes, secantes, cosecantes, cotangentes, etcétera. ¿Ok? Bueno, de esta parte de la historia es de donde viene esa fase en donde le dicen, ah, que el seno, si ven, como el seno es la parte vertical, porque la estoy midiendo en el lado opuesto, pero el vertical, el eje vertical es el Y, aquí. Y sabemos que Y es positivo para arriba, pero es negativo de aquí para abajo. Entonces, alguien nombró los cuadrantes, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, a alguien se le ocurrió, pues, decir, o sea, observar que simplemente el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, como acá. Es positivo hasta de 0 a 90 y de 90 a 180. Eso está de 0 a 90 y de 90 a 180. O sea, en el primero y en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Pero el seno es negativo de aquí para abajo, que las y son negativas. Así que es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Después de 180 a 270 y de 270 a 360 grados, cuando hace esta parte de la vuelta, en toda esta región es negativo el seno. Ahí dicen el seno, dónde es positivo y dónde es negativo. Y con el coseno pasa algo parecido. Dicen, ah, pero bueno, y como el coseno lo medimos como un lado adyacente, pero el lado adyacente es horizontal, siempre aquí, y esta horizontal está en el eje X. Y el eje X nosotros sabemos que es positivo de aquí para acá, pero es negativo en la izquierda, de aquí para allá. Entonces el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante, pero es negativo acá, en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Sí? Y así empezaron a analizar, ¿no? que dónde es positiva la tangente es positiva en el primero y en el tercero, pero es negativa en el segundo y en el cuarto, como alguna vez dijimos. Bueno, la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Esa era la fórmula de la pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pendiente? La pendiente, la variación en Y, es de Y final menos Y inicial, ese es el lado opuesto, porque era el vertical. Dividido para la variación en X final menos X inicial, que aquí formaría el lado adyacente. Entonces mi lado opuesto sobre el lado adyacente me da la pendiente, y como les habíamos mencionado, la pendiente es la tangente de un ángulo. ¿Sí? Esa es la pendiente. Sí, entonces la pendiente es positiva cuando va en subida. Recuerden que les mencioné una bicicleta que viaja siempre hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿dónde los ángulos son en subida? Por ejemplo, en el tercer cuadrante, ¿sí? Si yo dibujo la bicicleta, recuerden que la bicicleta siempre va a la derecha. Así. Si va a la derecha va subiendo y esta tangente es positiva. Acá también va subiendo, ¿no? Pero en el segundo cuadrante, miren que aquí la bicicleta iría bajando. ¿Sí? Se mueve a la derecha la bicicleta. Entonces a la derecha acaba bajando. La tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto, porque el lado opuesto es positivo, pero el lado adyacente es negativo. Es positivo sobre negativo por ley de signos, da negativo. Entonces está más en bajada, es una pendiente negativa. Así que todo cuadra en matemáticas. Bueno, y yo no sé quién fue el último que hizo este relajo, porque ya saben que los matemáticos son traumados. Entonces yo digo, claro, yo voy moviendo este punto, entonces lo que hacen es darle vueltas para siempre. Este punto lo ponen a dar vueltas así, infinitamente. Y según dónde está el punto, a ver, supongamos que aquí es
45 grados, supongamos. Entonces, según dónde está este punto, la altura, aquí es el seno. Entonces, toman esta altura y van y la proyectan sobre nuestro plano cartesiano acá. Vamos ahora sí por acá. Tenemos 45 grados, que es por aquí, pi cuartos. Digamos que esto está a 45 grados. Entonces ellos vienen y trazan así, transmiten esta misma altura y así es como van haciendo esta función. Entonces, a 45 grados le corresponde esta altura y ese será el seno de x. Así, y como esta cosa está dando vueltas en forma infinita, pues esto empieza a oscilar así en forma infinita, ¿verdad? ¿Cómo nace esta gráfica? La culpa es ese círculo y del que lo inventó, no sé quién fue, ¿sí? Pero empiezan según va girando este punto, con el ángulo que va aumentando, ese ángulo lo van graficando en el eje inicial, en el X, y la altura, que es el seno, lo van graficando en el Y, como final. Sí, y ahí se va formando para el seno esta fórmula. Si hacen lo mismo, pero con el coseno, es decir, el ángulo lo van ubicando en el eje, en el conjunto inicial, en el eje X, pero luego van midiendo cuánto vale el coseno, ¿sí? Cuánto vale el coseno, y ese valor vienen y lo trasladan aquí, y ahí van formando la gráfica del coseno. La gráfica del coseno es algo así. Sí, más o menos. Está todo chueco. Pero bueno, sí. Se va formando una oscilación. Está como movida un poco respecto al seno, pero bueno, como la van formando siempre ese círculo. Y haciendo girar el círculo se puede ir formando la gráfica de la tangente, de la cotangente, de la cosecante, de la secante, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Cómo es que se llegó a eso? Es culpa de ese círculo, ¿sí? Y del triángulo que está ahí. Porque originalmente ya sabemos que las funciones trigonométricas vienen de un triángulo. ¿Cómo es que llegamos aquí? Por ese triángulo que está aquí que lo hacemos mientras gira ese círculo. Mientras va girando este punto a lo largo del círculo, así, va aumentando acá el ángulo aquí va a ser el ángulo de allá, y acá voy formando la función que me interese, el seno, el coseno, la tangente, etc. Me avisan si hay preguntas. Entonces, ya para acabar, ¿por qué es importante esto? Ah, ahora me voy a quedar con esto. A ver, mejor no voy a borrar nada. A ver, ¿por qué es importante esto? Como les decía, en la vida real muchas cosas son oscilaciones. Y ya visto desde este modo, las oscilaciones tienen dos características. Una va a ser la amplitud de la oscilación. La amplitud es esta altura de aquí, desde la base hasta aquí. Y la amplitud es 1 para el seno y el coseno. Y otra característica importante es el periodo de la oscilación. ¿Qué es el periodo? La distancia entre dos puntos correspondientes. Por ejemplo, entre este máximo y el siguiente máximo hay una distancia que se llama periodo, porque ahí es donde el periodo es la longitud, aquí le llamamos periodo. Como les decía, como la función seno tiene un patrón que va y se repite, ¿sí? Ese patrón tiene una longitud P, a eso lo llamamos periodo. Entonces, el periodo es la distancia entre puntos respectivos. Por ejemplo, este punto de aquí, con el punto correspondiente acá, está una distancia, el periodo es 2pi, en el caso de seno y coseno. Entonces, estos dos puntos están también separados 2pi. Estos dos puntos siempre estarán separados 2pi.
2pi es como la medida del ancho de este patrón que se repite en el seno, hasta aquí. Hay mucha línea. Voy a borrar el coseno, ya, sí. Ya, entonces, vamos a hablar solo del seno por ahora. Sí, entonces hay esta amplitud. Si usted lo quiere identificar de otro modo, la amplitud es como el volumen. Sí, el volumen. Si usted, como les decía, el sonido son oscilaciones. Sí. Entonces, si usted está, digamos, escuchando música o recibe una llamada en su celular y las oscilaciones que están llegando al audífono, a lo mejor son así, chiquitas, y usted como que no escucha nada, o ahí le sube el volumen. Pero subirle el volumen, usted toma esta función y lo que hace es incrementarle la amplitud. ¿Sí? Eso es subirle el volumen. ¿Cómo se sube el volumen a un seno? Como el coeficiente de aquí es 1, tiene valor máximo 1 y menos 1. Usted multiplica por un coeficiente más grande, por ejemplo, por 3 veces seno de x. Ahora, este resultado tiene función, es una función con valor máximo 3 y mínimo menos 3. ¿Sí? Digamos que aquí está mi seno de x y esto será 3 veces seno de x. O sea, le aumentamos la amplitud. Eso es subirle el volumen. Obviamente esta operación la hacen electrónicamente, ¿no? Los celulares, cuando usted oprime, sí, yo que sé, ahí está el botoncito ese para subirle el volumen y otro para bajarle. Así, usted lo que hace, claro, es un mecanismo electrónico. Adentro, el programa se encarga de tomar las ondas y antes de mandarlas a los audífonos, sí, antes de mandarlas a los audífonos, las multiplica por un número que es mayor que 1 para hacerlo más grande y subir el volumen, o por una fracción más pequeña que 1 para bajar el volumen, inclusive llegarlo a apagar. Para apagar completamente el sonido, este número de aquí debería ser 0. Entonces ese coeficiente es lo que llamamos la amplitud. La amplitud es un número que multiplica a la función trigonométrica, así. Amplitud es un número que multiplica la función trigonométrica, es la altura de la onda, por decirlo así. Y el periodo es la distancia entre los puntos respectivos. De que hay un periodo, ¿sí? Pero el periodo puede ser acortado, por ejemplo, así. Ahora vamos a tener, digamos que aquí tengo este periodo, pero yo puedo tener una oscilación así, bien estrecha, si está feo. Vamos a ver si me sale mejor. O puede ser un periodo más relajado, así. Entonces, usted tiene una distancia entre los puntos respectivos, que llamamos un periodo P, ¿sí? Pueden ser más pequeños, ¿sí? O pueden ser más grandes, ¿sí? Esa distancia es el periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto del periodo en el sonido? O sea, digamos que este es el sonido normal. Cuando yo acorto el periodo, estos son sonidos más agudos. Esta es cuando usted va a las teclas más a la derecha en el piano, ¿sí? Usted obtiene sonidos más agudos, mientras que usted va a las teclas más a la izquierda en el piano, se obtienen sonidos graves. Los sonidos graves tienen un periodo más grande, ¿sí? Y así es con el sonido. Los cantantes, las sopranos alcanzan voces muy agudas, con un periodo muy estrecho. Los, los barítonos y los bajos, cantantes bajos, así, alcanzan tonos de periodo muy amplio, que son sonidos graves, ¿sí? Entonces, los cantantes que tienen voz de bajo, o barítonos, que cantan la voz ronca, gruesa, así, mientras que
Las chicas, por lo general, que alcanzan un rango de soprano, ¿sí? Sí, ellos tienen la voz súper aguda, ¿sí? Tienen un periodo muy pequeño. Entonces, normalmente lo que ocurre es que ustedes nunca escuchan la palabra periodo, lo que ustedes escuchan es la palabra frecuencia, alta frecuencia, baja frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es simplemente el inverso multiplicativo del periodo. Entonces, como esta es la relación, que uno es el inverso del otro, si el periodo sube, la frecuencia baja, ¿sí? Por eso, si el periodo se hace más amplio, o sea, aumenta, esto de acá, estas ondas así, son de baja frecuencia, son los sonidos graves, son las teclas más a la izquierda del piano, etcétera, etcétera. Pero si el periodo disminuye, la frecuencia aumenta, ¿sí? Digamos, tengo este periodo y lo voy haciendo más pequeño, ¿sí? Esta oscilación que está más estrechita, pero un periodo más pequeño, mediante esta fórmula, significa que se obtiene una frecuencia más alta. Esos son los sonidos más agudos, ¿sí? O sea, bueno, en la vida real lo que hay es una suma en la naturaleza, ¿no? Es una suma de senos y cosenos, nunca ocurre en modo puro, pero ocurre para muchas cosas. Por ejemplo, el electrocardiograma. El electrocardiograma es una señal un poco fea, ¿no? Es algo así, ¿no? Ahí el que sabe de medicina mejor, ¿no? Digamos, más o menos así. Entonces, sí, así, digamos que es electrocardiograma. Pero el electrocardiograma tiene entre puntos correspondientes un periodo. Sí, el doctor está que lo escucha con el estetoscopio o ve el electrocardiograma en el aparato electrónico. Y si de repente usted se asusta, lo que va a pasar es que este periodo se hace más estrecho y el corazón empieza a latir más rápido, ¿sí? Entonces, el paciente asustado está con el electrocardiograma así. Entonces el doctor le va a decir, a ver, cálmese, relájese, respire profundo, entonces se vuelve a relajar y se vuelve a expandir el periodo, o sea, se estabiliza su ritmo a algo normal, ¿ya? En lugar de estar agitado, aquí está relajado, ¿sí? Pero es el mismo concepto, ¿sí? Miren, menor periodo es una mayor frecuencia, un mayor periodo es una menor frecuencia. Ahora creo que es el heladero, me avisan si quieren helado. Entonces, la amplitud es el número que multiplica al seno o al coseno, ese le cambia el volumen. ¿Y cómo cambiamos la frecuencia? Multiplicando la x con un número. Por ejemplo, tengo seno, ahí multiplico un número b por x, ¿sí? Por ejemplo, seno de 2x tiene una frecuencia diferente que el seno de x. Y si yo tomo una fracción, que digamos un medio de x, también vale, o un quinto de x, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este de aquí es este tiene una menor frecuencia, ¿sí? Este aumenta el periodo, pues, este una menor frecuencia, este disminuye el periodo, es una mayor frecuencia. Sí. Y bueno, eso sí, no sé si ustedes verán esto en física o en acústica, algo sobre ingeniería de sonido, pero bueno, esas son las características importantes del seno y del coseno, que son importantes, o sea, incluso culturalmente. Es más importante saber eso que el montón de identidades, ¿sí? Las identidades se la- son tantas y ustedes no estudian todas, ¿sí? Y ustedes estudian las más importantes, pero son relaciones que se han encontrado entre funciones trigonométricas. Sí.
Para mí lo importante de cosa que se aplica en la vida real es tener presente, ¿no? ¿Qué es lo que significa periodo, frecuencia, cómo eso afecta no solamente el sonido, ¿sí? Las olas en el mar, una cosa es la ola que usted ve, el surfista que va sobre la ola, tiene una cierta frecuencia, pero las mareas, usted no las nota porque tiene otra frecuencia que va mucho más lenta, es un mayor periodo. Las mareas, usted tiene que irse por horas y después de muchas horas nota, ha bajado la marea. Sí, tiene otra frecuencia, pero sigue siendo un seno o un coseno. En cambio, la ola que va el surfista encima, esa usted ve cómo va oscilando y ve cómo revienta la ola y el surfista tiene que buscar otra ola. ¿Sí? Y así mismo, o sea, cambian, es el mismo fenómeno oscilatorio, y lo único que cambia es la frecuencia, el periodo y la amplitud. Un tsunami tiene una amplitud mucho mayor que una ola de un surfista, ¿sí? Y finalmente, cosas que parecen que no son senos y cosenos, como por ejemplo el electrocardiograma, el encefalograma, los electromiogramas, son oscilaciones que parece que no son senos y cosenos. Pero este tipo de cosas son sumas de muchos senos y cosenos, como el ruido de la calle. Yo tengo una aplicación para afinar instrumentos musicales. Ahí está midiendo todo el ruido. Si yo me quedo callado, va bajando y detecta el ruido de fondo. Apenas empiezo a hablar, sí, ese es el ruido y empieza a sumar también el ruido de mi voz. Sí, bueno, esto es para afinar, digamos que quiero afinar una guitarra, sí, va la primera cuerda, que es la nota mi, sí, esa no es una nota cualquiera, tiene una frecuencia específica, la mi, eso sí, no me acuerdo bien cuál será, pero las notas musicales tienen frecuencias específicas asignadas, do, re, mi, fa, sol, la, si, tienen cada una su frecuencia. Si bemol, fa sostenido, todas tienen su específica frecuencia. Y no se puede cambiar. Si usted le cambia la frecuencia, es como cuando desafinan la guitarra. La gente lo va a notar, especialmente la gente que le gusta la música, ¿no? ¿Sí? Es la gente que no sabe cantar, por ejemplo, yo que soy un desafinado, ¿sí? Yo mejor que no canto, ¿sí? Porque yo no tengo una buena afinación de voz. Yo empiezo a cantar y se escucha horrible. Pero un cantante profesional, sí, uno de la ópera, por ejemplo, ese sostiene la voz a una específica frecuencia sin mover. Una cantante puede decir, canta una nota de la sostenido, o si bemol. Y lo hace y sostiene la nota, la sostiene constantemente y no cambia. Pues eso es un cantante entrenado, ¿sí? Una persona normal no tiene esos. O sea, a no ser que esté entrenado, pero una persona normalmente no hace eso, un cantante sí. Pero bueno, también está el autotunes para corregir todas esas fallas, ¿no? En fin, entonces, todo aquello que no parecen ser senos y cosenos, pero manifiestan un comportamiento periódico, también en realidad son sumas de senos y cosenos. Eso creo que lo estudiarán tal vez más tarde los que tengan que ver algún programa de acústica o física, probablemente. Eh, Así que bien, ya no las molesto más. Espero que salgan bien en el examen. Voy a pasar lista